de la Confesión de Fe de Londres, y es el capítulo número 3, se llama Del Decreto de Dios, del Decreto de Dios. Queremos decir que este es un capítulo interesante, pero es un capítulo profundo. Hay cosas que vamos a estar viendo que nosotros las creemos porque están en la palabra de Dios, pero nos resulta difícil, en ocasiones imposible de poderlas explicar, porque Dios las ha hecho así y la mente nuestra es limitada y nuestro Dios es infinito. Pero Dios la ha revelado en su palabra y nosotros necesitamos estudiarla hasta donde podamos y aceptar lo que Dios nos dice como verdadero. Dice la Biblia en Isaías capítulo 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, que el pensamiento nuestro va a ser limitado. Nuestro razonamiento es limitado y nuestro Dios es infinito. Así que en muchas ocasiones nos es difícil realmente entender cómo Dios hace las cosas, cómo es que Dios obra. Ahora, lo que sí podemos estar seguros y queremos dejarlo establecido de este momento, es que la forma en que Dios lo hace de una manera perfecta, lo hace de una manera justa, lo hace de una manera santa. Es decir, que Dios decreta todas las cosas, pero no hay injusticia en Dios, no hay nada de injusticia en Él. Lo hace, como hemos dicho, de una manera santa, así que no hay malas intenciones, no hay pecaminosidad a la hora de Dios, en que Dios hizo su decreto, sino que todo es perfecto. Y eso es algo que lo vemos en las Escrituras y que debemos aceptarlo así. Ahora, ya que vamos a hablar del decreto de Dios, debiéramos entonces hacernos una pregunta. ¿Qué cosa es un decreto? ¿Qué cosa es un decreto? Y el Catecismo de Westminster, en su pregunta 7, responde, nos da una respuesta a esa pregunta. Dice: los decretos de Dios son sus propósitos eternos, según el consejo de su voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Así que el decreto de Dios no es más que su propósito eterno, por medio del cual Él ha preordenado todas las cosas. Es decir, Dios ha decretado, hermanos, todas las cosas que suceden. Dios ha planificado todos los sucesos y lo ha hecho de una manera detallada, sin que quede nada fuera. Aún las cosas más insignificantes que nosotros pudiéramos no darles valor, Dios las tuvo en cuenta. Dios las decretó. Nada escapa al decreto de Dios. Nada escapa al decreto de Dios. Y de eso es que trata propiamente este capítulo de la Confesión de Londres de 1689. Ahora, algo que debemos también llamar la atención es que los escritores de la Confesión fueron bien precisos y específicos al poner el título a este capítulo. Ellos le llaman del decreto de Dios. Sin embargo, en algunos libros de teología sistemática se hace referencia a este particular como los decretos de Dios en plural. Pero noten que los autores le han titulado del decreto de Dios. Es decir, en singular lo han puesto. La razón para esto es que nuestro Dios es eterno y omnisciente. Su plan se resume en un solo decreto que comprende todas las cosas que ocurren. Así que cuando nosotros hablamos del decreto de Dios, estamos pensando en un solo plan, no en muchos planes. Estamos pensando en un solo plan. Nosotros hablamos en muchas ocasiones refiriéndonos a esta doctrina de los decretos de Dios. Pero la mejor manera de hablar es del decreto de Dios. Porque nuestro Dios es un Dios singular. En Dios no hay, como vamos a ver ahora, no hay sucesión de pensamiento. No hay errores en la forma en que Dios hizo las cosas. Por tanto, Dios estableció desde el principio su decreto, decretó todas las cosas y así van a suceder. Dice un teólogo: el plan eterno de Dios no fue el resultado de un proceso de pensamiento que vino ajustándose progresivamente
o un conjunto de planes que fueron arreglándose a medida que se detectaban algunas fallas en el propósito inicial. No, puesto que Dios es eterno y su sabiduría y conocimiento son infinitos, su plan es perfecto y único desde el principio y comprende armoniosamente todo lo que ocurriría en este universo. Por eso este capítulo ha sido llamado del decreto de Dios y no de los decretos de Dios. Podemos nosotros quizás hablar en plural, podemos hacerlo, pero siempre teniendo en mente que nuestro Dios es un Dios singular, siempre teniendo en mente que es un solo decreto realmente, y pensando que ese decreto tiene unidad. Tenemos que tener esas cosas presentes a la hora de hablar así en plural. Pero los escritores de la confesión fueron específicos y nos hablaron de esta manera porque es la mejor forma de ver este asunto. Ahora este capítulo 3 es bien amplio, tenemos 2 clases para darlo y se divide tiene 2 divisiones generales. Yo voy a usar el bosquejo que hace el pastor Sam Waldron ahí en la confesión comentada. Yo voy a usar su bosquejo. Entonces tiene 2 divisiones importantes. El decreto general de todos los acontecimientos, eso está en el párrafo 1 y en el párrafo 2. Y la segunda división es el decreto específico de la predestinación para vida. Esto aparece en los párrafos del 3 al 7. Esa sería la segunda clase el próximo domingo. Ahora, hermano, cuando estudiamos este capítulo nos damos cuenta que los escritores de la confesión fueron de lo general a lo particular. Ellos fueron de lo general a lo particular. En los primeros 2 párrafos, ellos nos hablan del decreto en un sentido general. Y después, en los párrafos del 3 al 7, nos hablan del decreto de Dios, pero en un sentido más específico. Y entonces ahí se abordan temas como el asunto de la predestinación para vida, que eso lo estaremos viendo en la próxima clase. Así que aquí le tengo, esta es la parte que nosotros vamos a estar viendo hoy en la clase, el decreto en un sentido general, tal y como lo presentan el párrafo 1 y 2, y va a tener 2 divisiones principales. Ese primer punto, la doctrina claramente establecida, y la doctrina cuidadosamente guardada de 3 errores. Eso es básicamente lo que vamos a estar viendo en nuestra clase en el día de hoy. Así que vamos entonces al primer punto, el decreto general de todos los acontecimientos. Y el párrafo 1 de la confesión dice lo siguiente: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien se las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en efectuar su decreto. Y ahí están entonces después los diferentes apoyos bíblicos de donde los escritores de la confesión sacaron estos principios, estas enseñanzas. Así que vamos a ver entonces la primera subdivisión, la doctrina claramente establecida. Esta doctrina del decreto de Dios, ¿será una doctrina verdaderamente bíblica? Bueno, vamos a ver si realmente la Biblia enseña esa verdad o si la Biblia no la enseña. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y nos damos cuenta que los escritores de la confesión dejaron bien en claro dónde las escrituras enseñan esta verdad del decreto de Dios. Ahí en el párrafo 1, en la primera parte dice: Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, fíjate cómo habla, sapientísimo, es decir, que Dios hizo este decreto con sabiduría y con santidad, hermano. No hay pecaminosidad en el decreto. Dice, y santísimo consejo de su propia voluntad ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Así que los escritores aquí primeramente quieren establecer la doctrina y quieren hacerlo con claridad. Quieren que nosotros podamos ver esto
en las Escrituras. Quiero también decirle que esa es la parte más importante de todo este capítulo. Eso es básico, bien importante en todo el capítulo que vamos a estar viendo, en todo este capítulo 3. Y aquí lo primero que tenemos es la inmutabilidad de ese decreto. Dice ahí que ese decreto es inalterable, ese decreto no va a ser cambiado, nadie lo puede cambiar, nadie lo puede desviar, ese decreto se va a cumplir tal como Dios lo ha establecido. Así que es un decreto totalmente inalterable. Eso es lo que los escritores nos están diciendo ahí. Y hermanos, eso es lo que la palabra de Dios también enseña. A veces hay creyentes que piensan que ellos pueden cambiar el plan de Dios, que ellos pueden cambiar el curso de acción que Dios trae, y no es así. Dios no cambia, su decreto ha sido establecido y es un decreto con todas las características, con todos los detalles incluidos, pero este decreto no puede ser cambiado. Primeramente porque Dios es perfecto y es santo, Dios no se equivoca, como dijimos hace un momento. Dios hace las cosas de una manera perfecta. Así que el decreto de Dios es inalterable, es incambiable. El decreto de Dios es totalmente inmutable. ¿Dónde nosotros podemos afirmar eso? Hay muchos pasajes de las Escrituras que podemos usar, pero por una cuestión de tiempo no podemos leer muchos. Así que vamos a leer Daniel 4, 34 al 35. Dice ahí: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Este pasaje yo creo que es un pasaje claro y es un pasaje contundente donde nosotros podemos ver esto que estamos diciendo, que el decreto de Dios es inmutable, es decir, que no varía, no cambia y nadie puede hacerlo cambiar. Dice: él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Es decir, Dios cumple su voluntad, Dios cumple lo que él ha decretado. Y no hay quien detenga su mano, no hay nadie. No hay alguien más poderoso que Dios, por tanto nadie puede detener la mano de Dios, nadie puede frustrar el decreto de Dios. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? No hay nadie por encima de Dios, por tanto nadie puede frustrar el decreto de Dios. Tenemos ahí Isaías también, dice: acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, porque anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo: mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Ahí está. El texto nos deja claro también eso. Dios anuncia lo por venir desde el principio, hermanos, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Dios lo anuncia. Y lo anuncia sencillamente porque ya Dios había establecido esas cosas. Y dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es decir, el consejo de Dios, la voluntad de Dios, el decreto de Dios va a permanecer. Y dice: haré todo lo que quiero. Dios va a hacer su voluntad. Y ningún ser humano, ni nadie, puede tronchar esa voluntad de Dios. Eso es lo que enseñan esos pasajes y muchos pasajes más. Este texto en la Biblia textual, miren cómo lo traduce: mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo. Es decir, el designio de Dios, el decreto de Dios se va a cumplir y Él va a hacer su deseo. Él va a cumplir cada uno de los detalles de su decreto sin que falte ninguno. Así que nadie puede frustrar el decreto de Dios, hermanos. Hay muchos textos más que pudiéramos leer, pero por una cuestión de tiempo no lo vamos a poder hacer. Así que ahora vamos a ver, no sé si alguien quiere preguntar algo con relación a esto de que el decreto de Dios es inmutable. Ya vemos estos dos pasajes de las Escrituras donde se nos enseña que Dios va a hacer su voluntad.
Eso yo creo que es algo que está claro en las Escrituras, aunque hay muchas personas que niegan esa verdad, hay muchas personas que no creen eso, pero eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia, y hay más textos que hablan acerca de ese decreto de Dios como inmutable. Bien, vamos a ver la universalidad del decreto, porque también en la Biblia vemos que ese decreto es universal y la confesión recoge ese principio de que el decreto es universal, es decir, que abarca todas las cosas. En la parte final, aquí nos dice todas las cosas, todo lo que sucede, es decir, que el decreto de Dios abarca todas las cosas, todos los acontecimientos, todos los sucesos están incluidos en el decreto de Dios, así que no va a faltar ninguno de ellos. Creemos que el decreto de Dios es universal, que nada acontece en este mundo que no haya sido previamente determinado por Él, nada ha quedado fuera del plan divino, nada sucede paralelamente a este plan o contrariamente a Él. Es decir, nada sucede aparte de ese plan. Todo lo que sucede es el plan de Dios. Y aclaro, puede ser que yo no lo entienda. ¿No le ha sucedido a usted cosas que a veces usted no sabe por qué le están pasando? A mí me han pasado. Humanamente yo no entiendo. Pero como leí al principio, dice, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sus pensamientos son más altos. Los caminos nuestros no son nuestros caminos. Hermano, la Biblia dice que Dios obra de manera que nosotros no podemos entender. Así que hay cosas que van a venir a nuestras vidas, que van a pasar en nuestras vidas, que están en el decreto de Dios y que nosotros no sabemos realmente por qué Dios está tratando así. Pero lo que sí sabemos es que Dios tiene un plan y ese plan se va a llevar a cabo. Y todos esos sucesos van para que ese plan pueda cumplirse. Y al final todo eso es para nuestro bien, como vamos a ver un poquito más adelante. Todo eso va a ser para el bien nuestro. Así que nada escapa del decreto de Dios. Alguien pudiera preguntarse, bueno, pero ¿de dónde se saca esa declaración así? Todas las cosas, todo lo que sucede. ¿No habrán sido un poco drásticos los escritores de la confesión al decir al hablar de esta forma? De hecho, puedo decirle que hay muchos creyentes allá afuera que evaden el estudio de esta verdad diciendo que esto es una verdad oscura. Ellos argumentan, no, eso es una verdad oscura. Como que eso no tiene fundamento. Ya hemos visto que tiene fundamento. Y lo vamos a seguir viendo. Tiene fundamento. Lo que yo sí puedo decir es que es una verdad profunda. Eso sí ya lo hemos dejado establecido. Es una verdad profunda que nuestra mente no alcanza todos los detalles. Hay cosas que no las entendemos, pero la Biblia dice que Dios las hace así. Y nuestra parte es creerla, es aceptarla, porque Dios las ha revelado en su palabra. Ahora, el hecho de que sea una verdad profunda no quiere decir que no debamos estudiar este tema. Tenemos que estudiarlo. Hay entonces 6 cosas que vamos a ver que nos hablan de que el decreto, de la universalidad del decreto de Dios, es decir, que todas las cosas, todo lo que sucede está incluido ahí en el decreto de Dios. Lo primero, todos los acontecimientos, tanto malos como buenos, están comprendidos en el decreto de Dios. Las cosas que nosotros podemos decir, bueno, qué bien me está yendo, las cosas me están saliendo bien, Dios me está bendiciendo, todas esas cosas entran en el decreto de Dios. Dios las ha decretado. Pero aquellas cosas que a lo mejor no nos gustan y que nosotros pudiéramos decir, esto es algo realmente que no sé por qué me está pasando, esto es una desgracia. Esas cosas también entran en el decreto de Dios. Dios las ha decretado y finalmente van a cumplir el plan que Dios tiene. Ahí está Isaías 45, 5 al 7, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy el que hago todo esto. Eso dice la Biblia, hermano. Nosotros tenemos que creer eso. Aunque usted no pueda entender cómo
es que Dios hace. Ahora, cuando Dios lo hace así, Él es santo, Él es perfecto. No hay maldad en ese decreto de Dios. Dios lo ha establecido con toda perfección, con toda justicia y con toda santidad. Y de eso es que nosotros tenemos que, a eso es que nosotros tenemos que aferrarnos, a que nuestro Dios es fiel y que nuestro Dios no miente, aun cuando yo no pueda entender todas estas cosas. Job 1:21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros conocemos la historia de Job. Si hay alguna visita y no la conoce, le animo a leer Job capítulo 1. Ahí está todo, cómo sucedió. Yo no puedo relatarlo porque no me da el tiempo. Ya se me ha ido la mitad de la clase y no hemos ni empezado. Lo cierto es que vinieron una serie de calamidades a la vida de Job que las mandó Dios. Aunque realmente el que ejecutó todo aquello fue Satanás, pero el que dio la aprobación fue Dios. Así que es Dios quien lo mandó. Y Dios le dijo solamente que no toques su vida. Job perdió sus hijos, todas las cosas, y lo último fue una lepra que le cayó encima, y él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo creo que Job tenía, a pesar de que no tenía toda la revelación, para la revelación que él tenía en ese momento, era un gran teólogo. Hizo una afirmación contundente acerca del decreto de Dios. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En el capítulo 2, verso 10, dice Job a su mujer, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? A veces nosotros queremos nada más el bien y el bien. Pero hay cosas que Dios trae a nuestras vidas con el propósito de hacernos bien. Y nosotros no lo vemos así. Pero por ejemplo en Primera de Pedro se nos habla de que nuestra fe va a ser probada. ¿Y cómo se prueba la fe? De muchas maneras, pero la persecución manifiesta que la fe es auténtica y ayuda a uno a buscar más de Dios. Dios usa esas cosas. Uno quisiera vivir sin persecución, como vivimos en este país hasta este momento. Usted puede ejercer su fe libremente. Pero eso se puede acabar en algún momento. Hay lugares del mundo donde no puede ser así, o no es así. Dios tiene en sus manos todas las cosas. Él controla todas las cosas. Y todo al final obra para que su propósito, su decreto, se cumpla, como Él lo ha establecido. Segundo, también vemos que los actos libres de los hombres están incluidos en el decreto divino. Es decir, el hombre actúa con toda libertad, pero eso está incluido en el decreto divino. Aun cuando el hombre actúa haciendo su voluntad, eso está cumpliendo el decreto divino, está cumpliendo el decreto de Dios. Dice Proverbios 16, verso 1 y el 9, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Ahí está, hermano. Ahí está. El hombre piensa, pero dice Jehová endereza sus pasos. Al final se hace. Lo que nos está diciendo es que al final lo que se hace es el decreto de Dios. El plan de Dios se cumple. Dice Charles Brille, comentando este texto, dice, inescrutable es el misterio en cómo Dios logra su propósito señalado por medio de agentes con libre voluntad. Es decir, Dios logra su propósito, pero por medio de agentes que están actuando libremente. Pudiéramos decir, bueno, pero ¿cómo puede ser posible eso? Dios lo hace. Lo que puede ser imposible para nosotros, lo que nosotros no podemos entender, mire, para Dios eso no es ningún problema. Así que las limitaciones donde están es en nuestra mente, hermano. La limitación está en nuestra mente, no está en Dios. No está en Dios. Por tanto, lo que nos queda a nosotros es creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Dice también Proverbio 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina.
los reyes, los gobernantes, los vemos que están haciendo y deshaciendo y nadie les puede poner un pare, nadie les puede detener. Ahora, ellos son libres de hacer los antojos de su corazón, pero por encima de todas esas cosas, por encima de su libertad, está Dios inclinándolo hacia donde Él quiere. Al final ellos van a cumplir el plan de Dios. Aunque ellos están actuando en su libertad, van a cumplir el plan de Dios. Punto 3. También los pequeños detalles de nuestras vidas están contemplados en el decreto divino. Es decir, las cosas insignificantes de nuestra vida, Dios las tuvo presentes. Nada, hermano, no hay nada que Dios haya dejado suelto, no hay cabos sueltos con Dios. Todas las cosas Dios las tiene, las tuvo presentes y Dios las decretó para que sucedieran todas las cosas. Dice el Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Que usted tenga los ojos azules o verdes o grises, eso lo estableció Dios. Que usted tenga el pelo de una forma, eso lo estableció Dios. Que usted tenga tal estatura, eso lo estableció Dios, hermano. Todos los detalles Dios los estableció. Dice Mateo 10, 29 al 30, un pasaje bien conocido. No se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios sabe cuántos cabellos yo tengo. Dios sabe cuántos se me cayeron hoy por la mañana. Dios sabe todo. No solo que lo sabe, sino que Él decretó que eso pasara de esa manera. Eso es lo que nos están diciendo los escritores de la confesión. Y algo tan insignificante como eso. O que usted va por la acera caminando y se encuentra un gorrión o un pajarito muerto. Dios decretó eso. Nada queda lejos del decreto de Dios. Nada. Todo Dios lo tuvo presente. Las acciones pecaminosas de los hombres igualmente han sido decretadas por Dios. Es decir, el pecado de los hombres ha sido decretado por Dios. Sin embargo, es importante aclarar, pero Dios no es el autor del pecado. Dios no empuja al hombre a pecar. Él decretó el pecado, pero Él no hace que el hombre peque. Y vamos a ver ahora acerca de esto. Por ejemplo, ahí tenemos el texto de Génesis 5:20 sobre José. Dice, ahí conocemos esa historia, vamos a leer el texto, pero antes de leerlo, los hermanos de José se portaron bien mal con él. Tramaron una serie de cosas bien negativas en contra de José. Las intenciones de ellos no fueron nada buenos. Había celos, había envidia, al punto que ellos resolvieron matarle. Ellos querían matarle. Finalmente uno de los hermanos intervino y lo que hicieron fue que lo vendieron, pero ellos habían pensado deshacerse de él completamente. ¿Y qué dice José de eso? Bueno, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ellos hicieron el deseo de su corazón, dieron rienda a su deseo pecaminoso. Lo tiraron allí en aquella fosa primero, después lo sacaron, al final lo vendieron, después le dijeron al padre que una fiera lo había devorado, llevaron la túnica aquella de colores llena de sangre para hacerle creer al padre que una fiera se lo había comido. ¡Cuánta maldad! Pero finalmente toda esa maldad, todo ese pecado, Dios lo usó para bien. Dios lo usó para bien. Y eso es lo que está diciendo José. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José, miren, no dejó de reconocer la responsabilidad de sus hermanos. José reconoció que ellos habían actuado mal, que ellos eran pecadores, que ellos habían pecado contra él y que eran responsables de ese pecado. Pero que Dios lo había encaminado todo para bien.
pudiéramos ver otros pasajes como 2 de Samuel 16, 10 al 11. Quizás usted lo pueda leer después en su casa. Veamos 2 pasajes más. Este de Hechos 4, 27. Pero antes vamos a leer Hechos 2, 23. Y cuando leamos estos 2 pasajes que están relacionados con la muerte de Cristo, hermanos, esto es parte de la historia del ser humano. Y este es el mayor pecado que los hombres han cometido: crucificar al Hijo de Dios, al justo, al santo, al inocente. Lo crucificaron, y eso lo hicieron los hombres. Dice Hechos 2:23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándole. Es decir, que aquí dice que se estaba cumpliendo el propósito de Dios. Dice, entregado por el determinado consejo de Dios. Es decir, por lo que Dios había decidido, por lo que Dios había decretado. Y dice, anticipado conocimiento de Dios. Dios lo había decretado y sabía que eso iba a llegar un momento en la historia en que iba a pasar. De hecho, la Biblia dice que Cristo es el Cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. Ahora, eso no quiere decir, Dios lo decretó, pero los hombres que ejecutaron eso, ellos eran responsables. Ellos eran responsables por la muerte de Cristo. Cristo tenía que morir para redimir a pecadores, pero lo que lo llevaron allí a la muerte, miren, estaban haciendo libremente su voluntad. Estaban dándole rienda suelta a su pecado. Eso era lo que ellos querían. Ellos querían crucificar a Cristo y lo hicieron. Pero a la misma vez, sin ellos quizás pensarlo, estaban cumpliendo el decreto de Dios. Estaban cumpliendo el propósito de Dios. Y sin embargo, Dios no es el autor del pecado, porque ellos lo hicieron por dando rienda suelta a su pecado, a su voluntad, a lo que ellos anhelaban hacer. Lo hicieron de una manera libre. Dice Hechos 4, que es el que sí tenemos aquí, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, Herodes, Pilato, los gentiles, el pueblo de Israel, los líderes religiosos, todos ellos se unieron contra Cristo. Todos ellos se unieron. Pero dice, para hacer algo, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, Dios había decretado eso. Eso no fue algo que de repente pasó en la historia. Así porque hubo necesidad de que eso pasara. No, con Dios no hay cabos sueltos, hermanos. Dios ha decretado cada detalle. Dios es soberano. Nada se escapa de su conocimiento, porque Él lo ha decretado todo. Él sabe todas las cosas. Podemos preguntarnos, ¿fueron culpables Herodes, Pilato, los ancianos de Israel por la muerte de Cristo? Sí. ¿Pecaron ellos contra Dios al hacer eso? Sí. Sin embargo, eso no elimina la realidad de que ellos hicieran cuanto la mano y el consejo divino habían antes determinado que sucediera. Ellos lo hicieron, pero eso no elimina que Dios lo había decretado. Sencillamente ellos fueron los agentes que dieron cumplimiento a ese detalle del plan de Dios. Eso es profundo, hermano, pero es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y nosotros estamos llamados a creer la palabra de Dios. 5. Las grandes determinaciones de las naciones están contempladas en su decreto. Es decir, las grandes decisiones que pueda tomar una nación, un imperio, todo eso está en el decreto de Dios. Finalmente ellos están decidiendo, y aunque no se entienda cómo es que ellos hacen y nosotros no nos quepa en la cabeza, ellos están cumpliendo el propósito de Dios, dice las Escrituras. Daniel 2:21 dice lo siguiente: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Es decir, que nos dice aquí, y esto lo dijo un hombre pagano, esto lo dijo Nabucodonosor. Sin embargo, nos enseña aquí que Dios es el que quita a los reyes y el que pone los reyes. Dios quitó a Nabucodonosor. Él lo quitó y lo puso a comer hierba.
por un tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero lo puso a comer hierba, lo humilló. Y después lo devolvió de nuevo a su trono y fue aún mayor. Y este hombre reconoció esas cosas. Dios pone reyes y Dios los quita. Dios es el que hace eso. Y nosotros, hermanos, tenemos que descansar en Dios. Nuestro Dios es fiel y Él sabe lo que está haciendo. Nosotros desesperamos, pero el hecho de saber que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios ha decretado todas las cosas, debiera darnos a nosotros tranquilidad, debiera darnos a nosotros como cristianos seguridad, de saber que no hay imprevistos con Dios. No hay imprevisto con Dios, no hay algo que coja movido a Dios. Todo Él lo conoce. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla así, hay creyentes que no piensan así. Hay creyentes que no piensan así. Y este hombre, Nabucodonosor, después de su experiencia, él pudo hablar de esta manera. El decreto de Dios también incluye los eventos que ocurren por azar. Ahí está. Este pasaje es largo. Ahora, aquellas cosas que nosotros llamamos casualidad o que son consideradas como fortuitas, también están incluidas en el decreto de Dios. Nosotros hablamos así, decimos, no, esto pasó por casualidad o pura coincidencia. Son expresiones que nosotros usamos. No, esto, qué suerte. Nosotros hablamos así. Pero Dios no habla así. Dios no habla así. Dios ha decretado todas las cosas, todos los eventos que ocurren, que para nosotros pueden ser producto del azar, de la casualidad. Dios lo decretó. Dios lo decretó, aun cuando usted pueda no entenderlo. Dios lo decretó. Dice Primero de Reyes, capítulo 22, versos 28 al 34. Ahí se nos habla de Micaías, es un profeta de Dios. Habían otros profetas profetizando y habían estado diciendo mentiras. Le habían dicho que todo iba a salir bien, pero él no quería consultar a Micaías, porque Micaías siempre que venía le decía una profecía era en contra de lo que él quería hacer. Así que él lo había dejado, pero el rey de Judá le dijo, no, consulta a Micaías. Y fue y lo consultó. Él le dijo, no, él siempre nunca me dice nada favorable. Pero lo consultaron y entonces sucede esto, que vamos a leer ahora. Él le dijo que no fuera, pero el rey de Israel, Acab, decidió ir. Y ahí murió. Entonces dice el pasaje, y dijo Micaías, si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Es decir, si tú vas, él le dijo que no fuera, pero si tú vas y regresas, Dios no habló por mí. Pero él no regresó, él no regresó. O regresó ya muerto. Oí pueblos todos, subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad, y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo, no peleéis ni con grande ni con chico, sino solo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó, viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él, y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero, da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Dice que un hombre, es decir, un soldado, tiró una flecha a la aventura. Tiró una flecha para allá, para nadie. Y esa flecha alcanzó al rey de Israel, a Acab, entre una separación en la armadura, para que la armadura pueda tener ciertos movimientos. Y ahí entró la flecha. Qué casualidad, decimos nosotros, qué casualidad tirar una flecha así y que cae. Mano, eso estaba en el decreto de Dios. Todas las cosas con Dios
No hay casualidad. Dios tiene todas las cosas, todos los detalles de su decreto bien establecidos. Así con el Señor no hay ningún tipo de casualidad. Ahora, pudiéramos preguntarnos, ¿cómo sabemos que esa casualidad estaba en el decreto de Dios? Hermano, Micaías lo había profetizado. En ese texto, ahí lo dice, si tú volvieras, pero ya él se lo había dicho que no fuera, que no fuera, y él fue. Y ahí estaba, pero eso no escapa del decreto de Dios. Dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Es decir, Dios es el que determina todas las cosas. Así que eso que llamamos casualidad o suerte realmente no es más que el sabio decreto de Dios ejecutado. Y pudiéramos pensar ahí cuando escogieron a los apóstoles, al sucesor de Judas, pudiéramos pensar en Jonás que echaron suerte. Y hermano, no estamos promoviendo ese tipo de hacer las cosas así, ¿ok? Pero sí estamos diciendo que Dios tiene el control de todas las cosas y eso que pasó es lo que Dios había decretado que tenía que pasar, aun cuando hayan cosas que puedan escapar de nuestro conocimiento. Bien, no sé si quieren preguntar algo hasta aquí brevemente, porque el tiempo es corto. El jefe de Sanedrín, que era venerado entre ellos por su conocimiento, como cuando traen a los apóstoles, él les dice, se levantó alguien que se llamaba Teudas, se levantó alguien que se llamaba Judas de Galileo, y él dice, si esto es un consejo de hombre, todo eso se desvanecerá. Mas si es de Dios, tengamos cuidado, no seamos encontrados luchando contra él. O sea que él, aún en su pecado y en todas las cosas que ellos no entendían de esos hombres, él reconoció que si eso venía de Dios, no iba a poder ser quitado. Amén. Amén. Y es así, hermano. Es así. Dios tiene un plan y lo va a cumplir. A ver, César. Para muchos cristianos de no aceptar esta doctrina es no entender nuestra incapacidad mental para entender y nunca la vamos a entender. Entonces, por ejemplo, tú has mencionado casos, cosas que han pasado, lo de Job, pero pudiéramos ver cosas en la historia. Por ejemplo, el holocausto judío fue determinado por Dios antes de la fundación del mundo, donde Hitler mató millones. Lo que estamos viviendo hoy en el mundo y en otras épocas también del mundo, el tráfico de niños, de niñas, todo eso, no entendemos, pero esa gente va a dar cuenta a Dios por lo que están haciendo. Ahora está dentro del plan de Dios, fruto de una raza caída. Entonces es entender que no tenemos la capacidad para entender eso. Y es, como tú decías, es ver la verdad bíblica revelada y no vamos a aceptarlo, porque jamás vamos a poder compaginar eso. Exactamente. Y vamos a seguir viendo más cosas con relación a esto, hermano. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Tenemos que ser breves, hermano, si no, no terminamos la clase. Dime. No debe traer paz. Eso es una doctrina que para los que no la aceptan y no la creen, su vida cristiana puede llenarse de ansiedad y de muchas cosas. Pero para los que la creemos, que estamos seguros de esa doctrina, nos trae paz. Porque sabemos que aún en medio de la mala situación y todo eso, Dios tiene control de eso. Amén. Que no hay nada que venga contra nosotros, que no esté en la mano de Dios. O sea, si nosotros estamos en la mano de Dios, también todo lo que sucede con nosotros está en la mano de Dios. Y eso nos puede dar paz, nos puede dar tranquilidad en medio de toda la tribulación. Amén. Amén. A ver. Brevemente, que el párrafo termina aclarando que a pesar de que Dios decreta como causa primaria las cosas malas, el pecado del
Es correcto. Ahora vamos a hablar más de eso. Bien, hermanos, vamos entonces a este segundo subpunto del primer punto de la clase, la doctrina cuidadosamente guardada. Ahí está. Sí, esa es la parte del... Ahora, pudiéramos preguntar, esa es la parte del capítulo que vamos a ver ahora. Pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿guardada de qué? ¿De qué vamos a guardar la doctrina esta? Los autores de la confesión vieron, al menos señalan tres errores de lo que debemos guardar esta doctrina: de impugnar la santidad de Dios. Dios es santo, aunque ha decretado todas las cosas. Segundo, del error del fatalismo. Decir, como Dios ya decretó todo, mira, crucémonos, dejémonos que todo se caiga. Se está cayendo el techo, no. Dios decretó todo, vamos a quedarnos aquí. No importa que se caiga, si me voy a morir hoy, me voy a morir. No, ese es el fatalismo. Y el error de condicionar el decreto de Dios a la presciencia. Esos son tres errores, vamos a tratar de ver si lo podemos abarcar. Dice el párrafo ahí, la otra parte del párrafo: sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien se les establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en efectuar su decreto. Así que aquí vemos el primer error de impugnar la santidad de Dios. Hay creyentes que no aceptan esta doctrina, entonces que dicen que si Dios obra así como hemos leído en la Biblia, porque no lo hemos inventado, todo lo que hemos dicho tiene su apoyo bíblico. Si Dios hace así, entonces Dios no puede ser justo, Dios no puede ser santo. Entonces entran a cuestionar a Dios. Que yo no lo puedo entender, como decía el hermano César, eso es un punto, ok, yo no puedo entenderlo, pero Dios lo reveló en su palabra y yo tengo que creerlo porque lo ha revelado en la Biblia, y yo sé que Él lo hace con toda justicia, con toda santidad, con toda perfección. No hay ninguna maldad en Dios, y aunque yo no lo entienda, miren, Él está haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que a veces nosotros queremos usurpar el lugar de Dios, queremos ponernos en el lugar de Dios y nos creemos más sabios que Dios, y esta doctrina lo que hace es humillar al hombre. Esta doctrina lo que hace es humillar al hombre y ponerlo en su lugar. Tú no te la sabes toda. Aquí el que se la sabe toda es Dios. Entonces nosotros tenemos que aceptar la revelación de Dios. Si Dios es el autor de todas las cosas que suceden en este mundo, entonces dicen algunos, entonces también es el autor del pecado. Así razona muchas personas. Si Dios decreta todo, entonces Dios también es el autor del pecado. Pero los escritores de la confesión dicen no. La doctrina del decreto divino no implica necesariamente que Dios sea autor del pecado, ni tan siquiera que comparta la responsabilidad de este pecado con las criaturas. Es decir, que no, aunque Dios decreta el pecado, Dios no es autor del pecado. Dios no peca porque Dios es completamente santo, mis amados hermanos. Y eso es lo que nos está diciendo la confesión ahí. Ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, dice ahí la confesión. Y eso es lo que creemos nosotros. Entonces, ¿dónde los escritores de la confesión fundamentaron esta enseñanza? Bueno, en verdades que emanan de la palabra de Dios. Principios bíblicos que uno puede sacar de las escrituras. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios aborrece el pecado con un aborrecimiento infinito y perfecto. Esa es una enseñanza bíblica. Dios aborrece el pecado. Y por ese odio que Dios siente por el pecado, no puede ni pecar, ni llevar a otros al pecado, ni tener comunión con el pecador. Como Dios aborrece el pecado, entonces Él no va a pecar, ni va a arrastrar a nadie Él al pecado, ni tiene tampoco comunión con el pecador. Y la Biblia habla de eso. Por ejemplo, 1 de Juan 5, ahí está, ¿no? Se ve quizás muy bien. 1 de Juan 1, 5 al 7 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dice ahí, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él.
En otras palabras, está diciendo que nuestro Dios es santo, que en Dios no hay pecado, que en Dios no hay ningún tipo de maldad. Dios no es el autor del pecado. Lo establece con toda claridad las Escrituras. Y en Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, hermanos. Dios es perfecto. Ahora, por estos textos y otros muchos más, concluimos que Dios no es autor del pecado, ni promotor del pecado, pues la Biblia establece con toda claridad que nuestro Dios es 3 veces santo y muy limpio de ojos para ver el mal. Eso lo dice la Biblia. Que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Y dice que nuestro Dios es un Dios 3 veces santo. Entonces, ¿cómo podemos entender que Dios decrete los pecados de los hombres y a la vez no sea autor de esos pecados? ¿Cómo entendemos eso? Mira, mis hermanos, tengo que decirle una vez más que no lo podemos entender. No lo podemos entender, pero sí debemos creerlo. Sí debemos creerlo, porque la Biblia enseña que en Dios no hay maldad, que en Dios no hay pecado. Tenemos que decir una vez más que esto es un misterio que está más allá de nuestro razonamiento y aceptar las verdades que la Biblia tiene con relación a estas cosas. La Biblia dice que Dios decreta todas las cosas y aun las acciones pecaminosas de los hombres. Sin embargo, también dice que no por ello es responsable de esas acciones pecaminosas. ¿Puede ser esto entendido en nuestra mente finita? No del todo, pero sí debe ser creído porque es lo que la Biblia dice. Y Luis Berkhoff, un teólogo hablando de esto, comenta, dice, hay otras cosas que Dios incluyó en su decreto y por tanto las convirtió en seguras, pero que no decidió efectuarla él mismo, como son los actos pecaminosos de sus criaturas racionales. Es decir, Dios las decretó, pero Él no fue el que la llevó a ejecución. Hay otras causas que son las que hacen, las causas secundarias son las que hacen que eso se ejecute. Pero Dios no es el autor del pecado. Dios lo decretó, pero no es el autor del pecado porque Dios es completamente santo. El segundo error de que nos habla la confesión, que los autores de la confesión quisieron también librar a esta doctrina, es el error del fatalismo. El error del fatalismo. Dice, ni se hace violencia a la voluntad de las criaturas, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien se las establece. Algunas personas dicen que la doctrina de los decretos es inconsistente con la libertad o responsabilidad humana. Esta inquietud se levanta por una mala concepción de lo que es la libertad y responsabilidad. Podemos decir que un hombre actúa libremente cuando no lo hace impulsado por una fuerza externa, sino como él lo desea de acuerdo al designio de su corazón y el dictamen de su conciencia. Es decir, un hombre es libre cuando él actúa, pero nada que lo está coaccionando a hacerlo. Él lo hace porque ese es lo que él desea en su corazón. Por eso todas estas, los que crucificaron a Cristo y todas estas cuestiones, bueno, Dios decretó, pero ellos han estado actuando en libertad. Y al final lo que están haciendo es llevando a cabo el decreto de Dios. Sin ellos saberlo, esos hombres no lo saben, pero Dios lo había decretado. Y ellos actuaron en su voluntad, dando curso a sus deseos pecaminosos. Ilustremos esto de alguna manera para tratar de tener alguna idea al respecto. Vamos a pensar que usted va a un dealer a comprarse un carro. Y usted quiere un carro de 4 plazas. Pero cuando usted llega allí, la persona que lo va a atender lo trata muy bien, lo entra adentro ahí y empieza a hablar con usted y saca un revólver de repente y se lo pone en la cabeza y le dice, usted va a comprar este carro, que es verde y es de 4 plazas. Y le hace los papeles y le vende el carro. Bueno, sencillamente, usted fue coaccionado. Su voluntad, su libertad fue violada y usted compró el carro. Pero usted lo hizo en contra de su voluntad. Usted lo compró porque lo amenazaron. Tuvo todo el tiempo una pistola en la cabeza y usted se llevó el carro, pero ese no era el que usted quería. Ahí se está coaccionando su libertad. Pero vamos a pensar la misma ilustración, pero que usted llega ahí, el hombre lo trata muy bien y usted le dice, mira, yo quiero un carro de 8 plazas. Yo vengo aquí a buscar realmente, vamos a pensar, un Suburban que tiene nada más 8 plazas. Ese es el carro que yo quiero. Pero
el hombre le dice, ese es un buen carro, está bien, pero mira esta otra opción que tenemos, otro carro de 8 plazas, mira este carro es mejor porque este carro tiene 10 años de garantía, este carro no gasta casi combustible, este carro tiene mayor confort, mayor comodidad, tiene más cosas adentro. Y el hombre no lo ha amenazado de nada, más le está dando las varias ofertas y usted finalmente compra ese carro que el hombre le propuso. Mire, su voluntad fue movida, pero él no lo coaccionó. Usted cambió y entonces usted compró ese carro, pero usted lo compró haciendo su voluntad. Y eso es algo, hermanos, que nos ayuda de alguna manera a entender este asunto, que nosotros actuamos de esa manera, movidos por ese deseo, esa voluntad en nuestro corazón, pero no somos violentados por Dios al pecado. En un sentido similar podemos decir que Dios no viola la voluntad del hombre al cumplir sus decretos, sino más bien la utiliza de tal forma que Él hace su voluntad sin que el hombre deje de hacer la suya. Se me acaba el tiempo, hermano. Déjeme leer algo más aquí. De esa forma Dios hace su deseo y tú también. Dios no te obliga a obrar en contra de tu voluntad, sino más bien se vale de ella. En ese sentido actuamos libremente, ya que no hacemos nada en contra de nuestra voluntad. Usted está actuando libremente porque usted no hizo nada en contra de su voluntad. La Biblia enseña que Dios es soberano, que todo lo que ha de suceder, sucederá según su decreto. Pero esto, como dicen los autores de la confesión, sin hacer violencia a la voluntad de la criatura, ni quitar la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien estableciéndolas. Pudiéramos poner aquí un ejemplo. Pudiéramos leer 2 Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Nosotros pudiéramos pensar en el fatalismo, ¿no? Los fatalistas, cómo actúan ellos. Y ellos pudieran decirnos, bueno, yo no entiendo por qué Pablo tiene tanta intención en que la gente se salve, en evangelizar, si al final todo está decretado por Dios. Todo está decretado por Dios y los que se van a salvar, independientemente de que él predique o no. Y eso es un error. Eso es un error, hermano. Dios ha decretado, sí, quienes se van a salvar. Eso es verdad. Pero Dios también ha decretado la forma, los medios en que esas personas se van a salvar. Y nadie se va a salvar sin oír el Evangelio. Entonces es un mandato predicar el Evangelio, independientemente que yo no sé quiénes se van a salvar. Hay que predicarle a toda criatura. Pero los fatalistas dicen, no. Como Dios lo sabe, Dios lo decretó, mira, crucémonos de brazos. Dios ha decretado, eso es un extremismo. El fatalismo es un extremismo, es el hipercalvinismo. Los hipercalvinistas dicen así, si Dios lo va a salvar, Él se va a encargar de ellos. No hay que predicar, ellos vienen solos. No, eso no es verdad. Dios ha decretado quiénes se van a salvar, pero hay que llevarles el Evangelio. Nos ha mandado a llevarles el Evangelio, porque esos que Él ha decretado que se salven, se van a salvar a través de los medios que Él ha decidido. La predicación del Evangelio. Entonces hay que hacer la obra de Dios. Entonces nosotros debemos evitar el error de los fatalistas, el error de los hipercalvinistas. Nunca debemos caer ahí. Debemos predicar porque es un mandato de Dios, hermano. Debemos predicar porque yo no sé quiénes se van a salvar. Yo no sé quiénes son los elegidos. Entonces yo le tengo que predicar a toda criatura, como dice las Escrituras, y esperar en el Señor, que es el que hace su obra y es el que conoce los corazones y es el que cambia los corazones. Y eso es importante que nosotros lo tengamos claro. Denme 2 minutos para terminar el último punto, subpunto, el error de condicionar el decreto divino a la presciencia. Es decir, ese es otro error que lo cometen los arminianos. Es que el decreto ellos lo condicionan a la presciencia. Dice el párrafo 2, aunque Dios sabe todo lo que pudiera o puede pasar en todas las condiciones que se puedan suponer, sin embargo nada ha decretado porque lo previera como futuro o como aquello que había de suceder en dichas condiciones. Lo que está afirmando una vez más es que el decreto divino es incondicional. Ahora, ¿qué quiere decir? Quiere decir que aunque Dios sabe de antemano todo lo que ocurrirá en este mundo, ese conocimiento anticipado no es el móvil o la causa de su decreto.
ese conocimiento, Dios sabe todo, pero el conocimiento ese no es el móvil o la causa de su decreto. Lo voy a decir de otra manera. Dios decretó todos los sucesos, por eso ocurren, y los conoce porque Él los decretó. Eso es lo que están diciendo ahí los escritores de la confesión. Ahora, los arminianos dicen, ellos han creado una doctrina y ellos hablan mucho de la presciencia o del preconocimiento de Dios. Entonces, ellos basan el decreto de Dios en la presciencia. Dios vio que tú ibas a creer y entonces Dios te eligió. Porque Dios ve en la eternidad pasada, Dios vio que tú ibas a creer, entonces Dios te escoge. Eso no es lo que dice la Biblia, hermano. Si usted lee Efesios capítulo 1, ahí dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Y si usted lee otros muchos pasajes, usted se da cuenta, dice, no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Es decir, que no es porque Dios vio que tú ibas a creer y entonces, mira, fulano, perico va a creer, lo escogí. Ciclano va a creer, lo escogí. Eso no es bíblico. La conciencia del hombre que no quiere ajustarse a las escrituras puede quedar calmada con esa forma, ¿no?, de ver las escrituras. Y casi todas las iglesias de la actualidad ven así. Explican esta doctrina difícil, la explican así. Y la ven muy sencilla así. Ok, pero no es bíblica. Tú la podrás explicar así, pero no es bíblica. Yo prefiero decirte, mira, yo no lo puedo entender todo, pero lo que la Biblia dice es esto. Y yo sé que no hay injusticia en Dios. En la forma en que Dios lo hace, no hay injusticia. Los arminianos dicen, si Dios decretó salvar a algunos hombres porque Él conocía de antemano que ellos iban a creer y a arrepentirse, por eso decretó su salvación. De esta forma ellos están condicionando el decreto de Dios. Entonces el decreto de Dios no es soberano, sino que está condicionado a las acciones de los hombres, a las leyes de la naturaleza, a las casualidades, a las contingencias. Dios vio todo esto en la eternidad y en base a ello decretó los sucesos. Eso es lo que ellos están diciendo, los arminianos. Eso es un error, eso no está en la Biblia. Los autores de la confesión dicen rotundamente no a este error. El decreto divino no depende de nada fuera de Dios mismo, ni tan siquiera depende de su conocimiento anticipado de las cosas. Dios sabe lo que va a suceder porque Él es quien ha decretado que suceda. Leo un texto bíblico, así terminamos, que desde el principio anuncio el fin y desde antiguo cosas que no estaban hechas, que digo mi designio se cumplirá y haré todo mi deseo, que del oriente llamo al ave de rapiña, de una tierra lejana al varón de mi propósito. Yo hablé, eso hará que suceda, lo que me he propuesto, eso haré. Así que ahí, hermanos, nosotros vemos el decreto de Dios. Le animo a leer Romanos 9, 10 al 16, ya no tenemos tiempo para más. Y esta es nuestra conclusión. Esta enseñanza debe ser estudiada, aun cuando sea profunda, cuando sea difícil. No solo porque hay abundante mención de ella en las Escrituras, sino porque también esta es una doctrina que da gloria a Dios, a la vez que sirve de consolación para nuestras almas. Entonces eso debe ser un motivo suficiente para que nosotros estudiemos estas verdades. Le voy a pedir a José que él nos despida en oración. Sabías todo antes de fundar este mundo, Señor. Te rogamos, Dios, que tú nos ayudes a creer siempre esta doctrina, Señor, creer siempre que eres soberano y que has decretado todo. Te rogamos, Señor, que esto pueda ser de bien para nuestras vidas y podamos estar reposando en tu palabra y en tu decreto, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.